en esta segunda mesa redonda del Congreso, la verdad que tenemos unos participantes de gran experiencia y va a ser un panel totalmente de lujo. En primer lugar, me gustaría presentaros a Elena García, CISO de Indra. Elena es ingeniera de telecomunicación con experiencia en diferentes ámbitos de las tecnologías de la información y la gestión de equipos y proyectos. Está especializada en la definición, dirección y operación de estrategias, servicios y proyectos de ciberseguridad. Actualmente es directora de Seguridad de Información en Indra y, como tal, responsable de la definición, desarrollo y seguimiento de la estrategia, servicios y controles de seguridad de la compañía a nivel global. Y previamente ha trabajado en diferentes niveles y áreas de actividad en el Instituto Nacional de Ciberseguridad y en diferentes empresas de servicios y consultoría de telecomunicaciones. Buenos días, Elena, y muchas gracias por acompañarnos. ¿Te puedes ir sentando? ¿Por dónde? Muchas gracias. Vale. Contamos también con David Pérez Sánchez, que es subdirector de Gestión de Riesgos de Seguridad y Fraude de MAFRE. David es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, con diferentes formaciones superiores complementarias en el ámbito de la ciberseguridad. Tiene más de 15 años de experiencia nacional e internacional en el ámbito de la seguridad de la información y de la ciberseguridad y actualmente trabaja en MAFRE como subdirector corporativo de Gestión de Riesgos de Seguridad y Fraude y tiene a cargo, entre otros, al equipo de hacking ético y ciberinteligencia de la compañía. Buenos días también, David. Toma asiento por donde prefieras y muchas gracias también por acompañarnos. El tercero de los integrantes de esta mesa redonda es Juan Galdón López Quesada, director del área de Business Security Solutions de PricewaterhouseCoopers. Juan cuenta con más de 14 años de experiencia en el gobierno y la gestión de riesgos tecnológicos y de ciberseguridad y destaca entre su experiencia sobre todo en la regulación en materia de seguridad en los medios de pago, prevención de ciberfraude y la continuidad de negocio. Buenos días también, Juan. Toma asiento. Y ya por último, pues nos acompaña Jaime Castro, que es CISO de Evo Banco. Buenos días también, Jaime, y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues como os comentaba, durante esta mesa redonda lo que me gustaría es realizar una reflexión, ¿no?, sobre los principales riesgos de ciberseguridad a los que se encuentran expuestos las organizaciones en la actualidad, los principales retos que van a tener que ser abordados desde el punto de vista de la ciberseguridad y de la ciberresiliencia, y me gustaría también realizar un análisis de cuáles van a ser las principales implicaciones desde el punto de vista de ciberseguridad que van a suponer el cumplimiento de las nuevas regulaciones que se están siendo desarrolladas y que están entrando en vigor en los últimos años. Entonces, bueno, para comenzar, me gustaría que comenzásemos con una reflexión sobre cuáles consideráis que son los principales riesgos de ciberseguridad a los que se van a enfrentar o se están enfrentando ya las organizaciones en la actualidad. Si te parece, Elena, comenzamos por ti. Bueno, fenomenal. Un placer estar aquí, Vanessa. Muchas gracias por contar conmigo y con Indra. ¿Cuáles son los principales riesgos o cuáles son las principales amenazas? Pues me temo que la respuesta genérica no vale o aporta poco, ¿vale? Yo creo que ya estamos suficientemente sensibilizados todos e incluso un poco cansados de oír cada vez nuevos términos, ¿no?, del ataque de denegación de servicio, el ransomware, la filtración. Al final, yo creo que lo que ya sabemos y lo que ya saben todas las empresas es que tienen que entender cuál es su negocio y el riesgo de seguridad que acompaña a ese negocio. ¿Para qué? Para tomar una decisión. Nos van a pasar cosas, ¿no? Y estemos ahí, lo que tenemos que hacer es estar lo más preparados posible para saber qué impacto nos podemos permitir como compañía y como empresa y qué impacto no, y desplegar las contramedidas y la estrategia de seguridad que permita actuar ante esa amenaza. David, y desde tu punto de vista, ¿cuáles consideras que son los principales riesgos de ciberseguridad a los que se van a tener que enfrentar las organizaciones? Yo citaría dos grandes dimensiones, ¿no? Por un lado, yo creo que estamos todos de acuerdo en que el incremento de la amenaza ciber es constante, sostenido en el tiempo. Creíamos que iba a llegar un determinado año en el cual íbamos a ver cierta estabilización, pero siguen creciendo cada vez más los ataques, ¿no? A lo que se suma el incremento de la presión regulatoria, ¿no? O sea, cada vez nos vemos más sujetos a normas que, por supuesto, son positivas, establecen una línea base donde todos debemos ser capaces de alcanzar, pero que nos ponen un poquito más complicado el priorizar mejor pues nuestra propuesta de valor, ¿no?, en el ámbito de la seguridad.
Y además esas dos dimensiones yo diría que se sienten o se ven agraviadas o impactadas por el hecho de que hay una gran escasez de recursos en el ámbito de ciberseguridad. El mercado está como está, cuesta mucho atraer talento, cuesta mucho retener el talento. Entonces, si la amenaza es continua, constante, creciente, la presión regulatoria es continua, constante, creciente y no contamos con profesionales cualificados para ello, pues la verdad es que el campo de juego se vuelve muy, muy complicado, ¿no? Y referenciando también al compañero anterior, ¿no? El nivel de concienciación que existe en el personal, empleados, colaboradores, en la sociedad en general, sigue siendo muy bajo. Entonces, estamos en un campo de juego extremadamente complicado donde como compañías tenemos seguramente todas las de perder, ¿no? Bueno. Y Jaime, ¿tú coincides con lo que se ha comentado? ¿Destacarías algún riesgo adicional o estás más o menos en línea con lo que... Totalmente de acuerdo con lo que dicen y además a razón de lo que decía David, de que pensábamos que se iba a estabilizar, yo creo que ya eso es lo que pensábamos y queríamos antes, pero nos estamos dando cuenta de que no, que al final al revés, cada vez va a ir a más y tenemos que vivir con ello. Entonces, al final tendremos que vivir con esa parte. Es un reto el ir afrontando las nuevas tecnologías, porque ahora ha salido toda la parte de inteligencia artificial, bueno, que lleva años, pero ahora es como que ha despuntado, pero hay más cosas que vienen detrás. Entonces yo creo que nos tenemos que seguir enfrentando al riesgo de que van saliendo nuevas cosas y tendremos que adaptarnos con además esa falta de recursos y de profesionales que tengan la suficiente cualificación. Y Juan, ¿cuál es tu visión? Quizá por complementar, nosotros lo que estamos viendo es gran preocupación en torno, en primer lugar, a todo lo que es cloud, también todo lo que es IoT y, por último, OT, entornos industriales. Es decir, al final la transformación digital va acompañando al negocio, esto abre el perímetro de ataque y actualmente vemos que, lo que estamos recibiendo más por parte de las organizaciones es solicitud de ayuda en estos ámbitos. Y en ese sentido, ¿cuáles son los principales riesgos que consideráis que han surgido como consecuencia de la aceleración de la transformación digital y, sobre todo, de las nuevas tecnologías emergentes, ¿no? Riesgos derivados pues, de la utilización de inteligencia artificial, de machine learning, cloud computing, temas de IoT, ChatGPT. ¿Cuáles consideráis que son esos riesgos? En este caso, David, empezaré por ti, si te parece. Pues citando al compañero, ¿no? Yo creo que el mundo cloud, sí que es cierto que no es una tecnología reciente, ¿no? Ya lleva un tiempo con nosotros, pero creo que ha puesto patas arriba el mundo empresarial, ¿no? O sea, estábamos muy acostumbrados a trabajar con nuestras instalaciones, protegiendo nuestro perímetro externo, protegiendo nuestro perímetro interno, pero llega el cloud con los modelos donde en casi todos los casos, ¿no? Trabajamos con modelos híbridos, ¿no? Incrementa la complejidad de mantener un ambiente de control que nos permita sentirnos suficientemente seguros, ¿no? Eso en el ámbito cloud, ¿no? Tecnologías más emergentes como la inteligencia artificial pues suponen retos abismales, ¿no? Sobre todo porque estas tecnologías suelen ser poco transparentes. Es decir, es difícil proteger lo que no conoces, ¿no? O sea, y desgraciadamente pues hablamos de inteligencia artificial, machine learning, ¿no? Blockchain, todos estos nuevos conceptos, ¿no? que desgraciadamente son tan opacos, son muy difíciles de proteger. Pero también, por poner algo positivo, ¿no? Encima de la mesa, las tecnologías emergentes también vienen a ayudarnos, ¿no? Ayudarnos no solo a vender más y mejor, ¿no? y tener pues una mejor capacidad de actuación frente a nuestros clientes. También nos van a posibilitar el mejorar nuestra aproximación en el ámbito de la ciberseguridad, ¿no? Pero al igual que nos permiten mejorar nuestras capacidades de defensa, a los malos también les permiten sofisticar sus ataques, ¿no? Entonces, bueno, pues pros y contras, donde tenemos que tener especial cuidado. Y Juan, ¿tú qué riesgos destacarías asociados con...? Ya los has adelantado un poco antes, pero por profundizar un poco más. Vale, pues a ver, yo ahí veo como al final la transformación digital hemos visto en primer lugar con todo lo que es la omnicanalidad, cómo el perímetro de ataque y demás salía de nuestra organización, pasa a estar en el propio dispositivo del cliente. También vemos cómo el riesgo lo estamos delegando en proveedores. Toda la parte de ella nos preocupa. Por un lado, por todo lo que son sesgos, pero por otro lado, el propio copilot que pueden estar utilizando los atacantes, los actores, al final está permitiendo el tener un conocimiento que antiguamente no se tenía, ¿vale? Es decir, vemos que hay una sofisticación bastante importante. También hemos visto cómo el mundo de las criptos ha facilitado mucho el propio cash out y cómo los malos al final han obtenido ese beneficio que tiempo atrás era más complicado y tenía que estar apalancado en mulas, ¿no? Entonces, a este respecto sí que vemos que hay nuevos riesgos. Obviamente, estos riesgos vienen porque el negocio está viendo unas ventajas increíbles a la hora de hacer negocio con sus clientes,
pero los riesgos no son menores. Elena, ¿tú destacarías algo más? Bueno, yo creo que ya lo han mencionado mis compañeros, y si me permitís ahí darle una vuelta, ¿no?, al concepto del riesgo, lo que supone toda la incorporación de nuevas tecnologías, de nuevas, ya voy a decir, entornos, aplicaciones, maneras de pensar y de hacer, al fin y al cabo. El riesgo que levantan es que seamos capaces de entenderlas bien para gestionarlas adecuadamente, ¿vale? Al final, nuestro trabajo siempre es mucho más sencillo si partimos de un gobierno claro y de una organización con unas responsabilidades claras. Cada vez que irrumpe una nueva tecnología, en su momento fue el cloud, ahora es la inteligencia artificial, esos esquemas de gobierno pues se ven tensionados y tenemos que asegurar. Ahí el primer riesgo que levantan es hasta qué punto el gobierno que yo tengo montado en mi compañía, y ya no estoy hablando solo de la seguridad, sino de la gestión y del negocio en general, es suficientemente robusto y válido para el nuevo ecosistema, ¿no?, de ciberseguridad que se nos va abriendo. Entonces, para mí, el reto y el riesgo es ese. Realmente es importante lo que has comentado antes. Al final hay que realizar una adecuada gestión de riesgos, de seguridad de la información y de ciberseguridad, y en función, ¿no?, de esa gestión de riesgos y de esos análisis, ir adaptando las medidas de seguridad que tenemos implantadas, los modelos de gobierno, y ir adecuándolo, ¿no?, a las nuevas tecnologías. Entendiendo muy bien si estamos abriendo realmente nuevos riesgos, si hay alguna amenaza específica que pueda venir derivada de esa nueva tecnología o no, de hasta qué punto nuestros controles, nuestro marco de control es suficientemente eficiente, si ha de evolucionar, ¿no? Hablaba el compañero de la cloud. Yo creo que de la cloud hemos extraído muchas lecciones aprendidas de cómo aprovechar, cómo gestionar y cómo mantener la seguridad. Nos ha ayudado también a los profesionales de la seguridad a abrir la mente, porque efectivamente el marco de control está nacido para evolucionar en el momento en el que formamos parte clave de esa transformación digital y ese disfrute, ¿no?, de la sociedad de la información, que está en constante evolución. Y ahí los profesionales de la ciberseguridad estamos llamados a evolucionar con esa tecnología en nuestro entendimiento, en nuestra aplicación de la seguridad de cada oportunidad que va viniendo. ¿Y destacaríais algo más de lo que hemos comentado con relación a la evolución de los riesgos? La evolución de los riesgos, nuevas amenazas, nuevos atacantes, es decir, ¿destacaríais algún aspecto adicional? Yo ahí sobre todo destacaría, que lo hemos nombrado un poco por encima, pero ese cambio de enfoque de pasar a, antes al final lo que buscabas es intentar impedir el acceso hacia adentro, ahora toda esa parte al final la acabas teniendo distribuida. O sea, al final, como decía Juan, mucha parte de la interacción es directamente en dispositivos que ni controlas. Entonces, yo creo que eso es uno de los riesgos que supone también un mayor reto. O sea, el cómo poder proteger algo que ni tú tienes acceso, ni en muchos casos tienes visibilidad, y que además encima la persona que lo usa detrás no tiene ni siquiera ni conocimiento, ni capacitación, ni conciencia, porque en el caso de aquellos sistemas que son internos, pues obviamente puedes controlar al personal, puedes controlar lo que es la cultura de la organización, incluso cuando externalizas servicios, es verdad que pierdes visibilidad, pero claro, al final son proveedores que se dedican a ello y les va la vida en ello. O sea, si no dan un servicio con unas condiciones buenas, al final no van a acabar dando ese servicio. En cambio, en nuestro caso, el banco, los clientes, al final un cliente final que sea más o menos concienzudo, que tenga más o menos cuidado, muchas veces no le supone nada. Entonces yo creo que ese es uno de los mayores riesgos y de los mayores retos que tenemos, aparte de todos los que ya han comentado. Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, ¿cuáles consideráis que son los principales retos que van a tener que abordar las organizaciones para hacer frente a estos riesgos? Tú ya lo has adelantado, de manera que no te voy a preguntar otra vez. Elena, ¿cuál sería tu visión? Ya lo has comentado un poco antes, pero si tuviésemos que especificar algo más sobre los retos concretos que tendrán que abordar las organizaciones, ¿qué destacarías? Bueno, el riesgo para mí pivota siempre en qué tenemos que proteger, ¿no? Lo que no nos puede pasar es que el aprovechamiento de nuevas soluciones, nuevos entornos, nuevas infraestructuras, nueva inteligencia artificial nos abra entornos nuevos que no seamos capaces de tener correctamente identificados y gestionados. Lo comentaba el compañero muy bien, ¿no? Si hay una infraestructura y detrás de la gestión de esa infraestructura no hay el adecuado conocimiento para manejar la seguridad, ahí estamos abriendo.
Yo creo que los riesgos ahora mismo también son más oportunidades. Venimos de un impulso bestial en el que además ya nos hemos olvidado, hemos redefinido nuestro perímetro de protección, ¿no? Ya antes hablábamos, ¿no?, del perímetro interno, del perímetro externo. Ahora el perímetro no existe, el perímetro son nuestros usuarios y son nuestros dispositivos. Y luego tenemos nuestra casita donde tenemos que asegurar que el acceso siempre se realiza bajo los principios clásicos, que no redescubrimos nada nuevo, ¿no? El principio de necesidad de conocer y con la oportunidad, ¿no?, que tenemos ahora mismo de hacer una comprobación muy rápida y muy al vuelo de todos los criterios de seguridad que hay que cumplir en un determinado momento para acceder a un entorno. Para mí el riesgo es eso, sobre todo si destacaría algo, es que damos una oportunidad bestial, ¿vale?, escalando a nivel de infraestructura y a nivel de aprovechamiento, y con la IA cuántos procesos se están redefiniendo y hasta qué punto los equipos de seguridad y los responsables de esos procesos son capaces de mantener el security by design en esas redefiniciones para que en esta evolución mantengamos los mínimos en los que ya veníamos trabajando y que conocemos. Una visión muy interesante. Elena, Juan, desde tu perspectiva, ¿qué retos destacarías? ¿Qué retos consideras que son los principales que hay que abordar? Bueno, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con la protección, el entendimiento de la propia cadena de valor de las compañías para entender toda la tecnología, terceros y demás que la están soportando y saber realmente esos puntos de fallo qué impacto pueden tener. Pero más allá de eso, quizá la cultura de riesgo, que es clave que las propias compañías entiendan el papel del riesgo de ciberseguridad y la propiedad del mismo, pero veo yo un hándicap importante en lo que es educación, concienciación y también captación y retención de talento. Yo creo que ahora mismo se empieza a ver que a ese respecto hay un problema grande de cara a poder gestionar y gobernar correctamente el riesgo sobre nuestra cadena de valor. Entonces, yo quizá me centraré ahí en la cultura y bajaría lo que serían las personas, es decir, tanto clientes, stakeholders y demás, como el propio talento necesario y su retención. David, ¿tú destacarías algún reto adicional? Bueno, completamente de acuerdo con mis compañeros. En primer lugar, lo que comentaba antes, ¿no? Solamente puedes proteger a aquellos que conoces, ¿no? Entonces hay que invertir un buen esfuerzo en saber lo que tienes y lo que verdaderamente es importante para ti, ¿no? Y eso que siempre ha sido pues una misión, ¿no?, que todos nosotros hemos perseguido, cada vez es más complejo de conseguir, ¿no? El mundo va muy rápido, se generan nuevos activos constantemente, nuevos paradigmas, complicadísimo, ¿no?, ese reto, ¿no? Añadiría también, obviamente, la parte de concienciación del personal. O sea, ese es un gran reto del pasado, del presente y del futuro. Es el eslabón más débil de la cadena y ahí debemos de poner bien el foco. Y los terceros con los que trabajamos. Nos hemos dado recientemente cuenta que son verdaderamente clave en nuestra cadena de valor. Y si nosotros nos protegemos a nosotros mismos de una determinada manera, ¿por qué no proteger o pedir el mismo nivel de protección a los terceros que trabajan con nosotros, ¿no?, y que en muchas ocasiones están completamente interconectados y son uno más dentro del equipo, ¿no? Entonces, creo que esos son los tres grandes retos que tenemos por delante. David, no sé si tú quieres añadir algo más. Perdona, Jaime. No sé si quieres. O sea, yo creo que más o menos han dicho todo. Vamos, que yo como mucho hacer un poco hincapié en las nuevas tecnologías que al final nos imponen a usar, porque al final lo que va saliendo nuevo, queramos o no, hay que usarlo. Y yo creo que el reto es sobre todo el aprender tanto a cómo usarlo como qué riesgos supone, antes que los malos, porque al final los malos no tienen ni restricciones muchas veces presupuestarias, ni normativas, ni morales, ni organizativas, ni nada. Y entonces, claro, o sea, están completamente dedicados a ello. Entonces, nosotros, al estar en el lado bueno, pues al final tienes una serie de restricciones que bueno, pues al final te plantean una guerra un poquito asimétrica. Entonces, yo creo que también es un poco el reto, el ser capaces de adaptarnos y bueno, mejorar en ese sentido antes de que los malos nos hagan algo. Hemos estado hablando hasta ahora de riesgos, pero también tenemos que considerar cómo hacer frente a estos riesgos, cómo minimizarlos y cómo gestionarlos de una manera adecuada. En ese sentido, y bajando un poco más al detalle, si me permitís, ¿cuáles consideráis que son las medidas de seguridad más relevantes que tienen que ser implantadas para fortalecer la postura de ciberseguridad de las organizaciones y minimizar estos riesgos? Juan, si te parece, empezamos por ti en este caso. Vale.
A ver, yo en primer lugar creo que la colaboración sectorial es clave. Es decir, con las nuevas regulaciones que tenemos sobre la mesa y más allá de DORA, incluso con el problema que tenemos con PSD3 en torno a los pagos, estamos viendo cómo el no contar con toda la colaboración que nos gustaría en lo que serían los proveedores de comunicaciones electrónicas, por ejemplo, es decir, para todo lo que son envíos de correos, SMS, llamadas telefónicas, etcétera, el no poder ir al operador a pedirle ayuda están limitando muchísimo la capacidad de actuación ante los diferentes tipos de ataques que estamos teniendo, que en este caso pues, son ataques a los propios clientes. Entonces, en primer lugar, yo hablaría de la colaboración. Después ya hemos hablado de lo que es la cultura del riesgo y el propio conocimiento y entendimiento de la aplicación del mismo sobre la cadena de valor. También tenía yo apuntado, cuando pensaba en esta ponencia, todo lo que es la evolución de la resiliencia operacional, es decir, la evolución de la continuidad de negocio, el movimiento de la ciberseguridad y la continuidad tecnológica, que es un debe que muchas veces nos encontramos en esas organizaciones, que tratamos la continuidad de negocio como una disciplina aislada, es decir, oye, entendemos que si un proceso falla tiene un impacto determinado sobre unos a partir de unos recursos, pero no acabamos de entender realmente, oye, cómo el parque tecnológico tiene que hacer lo mismo y cómo las amenazas de ciberseguridad, al final, además de afectar sobre el propio ACIDA, ¿no?, tienen unos impactos económicos, legal, comercial, regulatorio, etcétera, sobre la interrupción del proceso de negocio y sobre la propia cadena de valor. Entonces, yo creo que es un punto en el que, bueno, ya se están viendo muchísimos avances y la propia ecuacionadora los está trayendo, pero creo que es clave el seguir evolucionando en esa dirección. Por ejemplo, cuando hacemos un hacking ético, no pensar solo en el activo que vamos a valorar, sino realmente los procesos de negocio que necesitan de ese activo. Lo mismo cuando gestionamos vulnerabilidades. Y, de hecho, hay un punto muy importante que, además, ya el propio regulador está poniendo sobre la mesa, que es la cuantificación del riesgo. Es decir, ya no vale que sea cualitativo, alto, medio, bajo, sino que tenemos que empezar a hablar de euros, a entender, oye, realmente esta brecha, qué impacto potencial tendría y qué le va a costar a mi compañía, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí hay retos importantes, vamos, podríamos estar hablando horas, pero que yo creo que, ya os digo, cuando estaba pensando en esta ponencia a mí me vienen esos a la cabeza. Sin duda, realmente, ¿no?, una serie de cuestiones a considerar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, el tema de la evolución, ¿no?, del concepto de continuidad hacia resiliencia. De hecho, Dora, que lo comentaremos un poco más adelante en la mesa redonda, también pone de manifiesto esa cuestión, es decir, la necesidad de evolucionar la continuidad, ir hacia un concepto de resiliencia en el que todas las áreas de la organización que están implicadas en garantizar esa resiliencia puedan participar. Y hablo de todas las áreas, no solamente de continuidad, sino las áreas de seguridad, de infraestructura, de arquitectura, de compliance, es decir, realmente buscar un paraguas, ¿no?, una gestión global de la seguridad de la información y no considerarla, también muy importante, lo has comentado, no considerarla solamente desde un punto de vista técnico, sino desde un punto de vista organizativo y de gestión. Al final, la ciberseguridad es un pilar básico de la estrategia de seguridad de las organizaciones y los técnicos, ¿no?, en algunas ocasiones suelen pensar en mis vulnerabilidades, bueno, las vulnerabilidades de este determinado activo y se olvidan de que esos activos al final lo que están protegiendo o que lo que están soportando son una serie de procesos de negocio que es lo que realmente le preocupa a la organización y realmente lo que hay que proteger. Por lo tanto, totalmente de acuerdo contigo. David, desde tu punto de vista y desde el punto de vista también del Jaime, perdona, desde el punto de vista del sector financiero, ¿cuáles consideras, ¿no?, si tuvieras que destacar las medidas más importantes para gestionar estos riesgos? Y un poquito entrando más en detalle, ¿destacarías alguna adicional? Pues un poco siguiendo tu discurso, la verdad es que la parte de lo que es crear esa cultura de seguridad que al final se extienda por toda la organización. Al final no sirve de nada que tú tengas unos sistemas hiperseguros si luego una persona me invento del call center, pues de repente cede la información de todo. Entonces yo creo que es súper importante extender que la seguridad, no es un departamento, no es una función, es mucho más, es esa función, pero tiene que extenderse a toda la organización y toda la organización tiene que tenerlo interiorizado y tiene que ayudar. Al final, si no, es imposible. Luego también, en nuestro caso, sobre todo, que somos un banco que tenemos mucha tecnología externalizada, mucho cloud y demás, pues la selección de los proveedores, así como un poco lo que es el control que haces de ellos, para mí creo que es algo crítico. No solo hacer una buena selección puntual, sino luego pues hacer ese seguimiento y control. Y luego la parte también interna
de control y prueba, sobre todo de cara a lo que decíamos de DORA, resiliencia y demás. O sea, nos guste o no, yo creo que al final tenemos que asumir que en algún momento pasarán cosas. Entonces yo creo que de lo más importante es el ir haciendo pruebas, irse preparando para ello. O sea, no quedarnos a lo mejor con el enfoque tradicional de, oye, pues de plan de continuidad de negocio, tengo mi plan, tengo mis libritos que están ahí muy bien, sino, oye, tengo mi plan, tengo mi documentación, pero voy a retarla continuamente, voy a hacer pruebas, voy a ver que si funciona o no funciona, porque al final hasta que no haces esas pruebas y que no lo vas evolucionando no sabes si funciona o no, y en el caso de que tengas que utilizarlo es cuando lo vas a necesitar y cuando puede ser tarde. Entonces, para mí yo creo que serían esas tres cosas sobre todo. Cierto, todo el tema de la mejora continua de la ciberseguridad y de la seguridad de la información es uno de los aspectos fundamentales, ¿no?, para garantizar el éxito de toda nuestra gestión de riesgos. Elena, desde tu perspectiva, ¿qué medidas destacarías? Sí, yo coincido un poco, ¿no?, por supuesto, con el planteamiento de los compañeros. Hablamos, ¿no?, de esa implicación de las diferentes áreas en los planes de continuidad, en esa evolución hacia el concepto de resiliencia. Siempre va a haber una toma de decisiones, ¿vale? Yo creo que lo decía ya al principio, nos van a pasar cosas, entonces tenemos que decidir qué impacto pueden tener esas cosas que nos pasen. Y ahí completamente de acuerdo con que el Basics ahora mismo también es integrar y montar equipos y estrategias con todas las piezas que tenemos en la compañía, ¿no? Más que hablar de medidas concretas, ¿no? Yo me referiría un poco al modelo de las 3 líneas de defensa, que además me consta que es un modelo que perseguimos realmente todos, porque al fin y al cabo es lo que nos permite también permear y llegar y facilitar de una manera coordinada el éxito del objetivo común, que es la protección, la respuesta y la gestión del incidente de una manera óptima. Ahí tener un modelo de responsabilidad y unas líneas bien definidas donde trabajemos de manera continua, tanto en disponibilizar el control, ¿vale? Que si se ha dicho que todos los equipos tienen que ser así, o que cada vez que se abra un nuevo entorno cloud hay X medidas por defecto que lo acompañan, eso siempre esté disponible, mientras mantenemos esa línea 2 en la que revisamos la eficiencia de los controles, reflexionamos sobre la evolución de nuestros modelos de responsabilidad y de nuestros modelos de gestión y de nuestros propios procesos, y cómo esos controles que están disponibilizados en los diferentes dispositivos, en los diferentes entornos, nos dan una información sobre la que realmente también vamos a operar la seguridad, ¿no? ¿Qué es esto de operar la seguridad? Es el ver en todo momento qué es lo que está pasando para ir tomando decisiones en el timing adecuado, ¿vale?, para ser capaces de reaccionar ante una amenaza o ante un evento sospechoso, suficientemente sospechoso, teniendo también muy claro cuál es el impacto que esa reacción puede tener en el negocio y hasta qué punto podemos tomar esa decisión de una manera independiente o no. Y, por supuesto, la última línea, ¿vale?, de esa auditoría a todos los niveles. Que además yo la uno pues al objetivo de mejora continua y a lo que estamos llamados, ¿no? Decía el compañero al principio, varios de vosotros, eso de creímos que la cibercriminalidad iba a llegar a un top. No va a llegar nunca. Se ha demostrado suficientemente rentable como para que sea un mercado muy, muy interesante, donde la profesionalización y la rentabilidad económica de las diferentes líneas de negocio de los cibercriminales pues cada vez van a ser más y mejores, unido también, y aquí sería el guiño al ponente anterior, ¿no?, el momento geopolítico que nos ha tocado vivir, que está nuevamente tensionando intereses a todos los niveles, donde además pues la defensa del ciberespacio la relataba muy bien el compañero anterior. En lo que es la sociedad civil tenemos una dependencia tecnológica en el que cualquier incidente, compromiso, influencia, y aquí nos podríamos ir a la parte de fake news y desinformación y demás, que no es ciberpuro, pero que efectivamente supone un impacto a nivel social muy fuerte, y entonces ahí tenemos que tener una mejora continua, una capacidad de reflexión y de revisión que nos permita siempre realinear esas 3 líneas para ser lo más eficientes posible. Muchas gracias, Elena. David, desde tu punto de vista, ¿destacarías alguna medida adicional? Te lo han dejado complicado, la verdad, sí, complicado. Pero bueno. No, quizá incidir que para que puedas llevar a cabo una buena estrategia de seguridad te tienes que conocer bien a ti mismo y tienes que conocer muy bien a tu adversario. Por eso
Las aproximaciones de ciberinteligencia actuales son francamente positivas de cara a priorizar pues, los esfuerzos, ¿no? O sea, estamos acostumbrados incluso, y no hablo de lo que nos sucede a nosotros en Mafre, a quizás no ser proporcionales al riesgo, ¿no? O sea, porque hay tanto desconocimiento que tiendes a aplicar medidas con carácter general y transversal y muchas veces pues no son proporcionales, efectivamente, ¿no? Entonces, el conocerte bien a ti mismo, conocer bien a tu adversario, te va a permitir, ¿no? llegar a ese punto, ¿no? Además, ahí inciden las regulaciones, ¿no? Que también hablaremos de ellas. O sea, ponen el foco en conocer bien tus activos, conocer bien tus funciones críticas, tus procesos, tenerlos bien documentados, bien trabajados, para poder aplicar una adecuada aproximación en base al riesgo, ¿no? Entonces, pero para que eso pueda suceder, o te conoces bien a ti mismo y conoces a tu adversario, o poco más puedes hacer. Por supuesto, tienes que estar preparado para siempre lo peor, ¿no? Es decir, los equipos de monitorización y respuesta, creo que en los últimos años se han visto francamente reforzados, ¿no? A lo que se une ahora toda la parte de resiliencia, ¿no? Es decir, vale, cuando ya no soy capaz de hacer absolutamente nada más, tengo que estar preparado para ese momento, porque llegar llega, ¿no? Entonces, bueno, creo que esas son las principales medidas o ámbitos en los que todas las compañías debemos trabajar. Sí, es cierto, fundamental todo el tema del enfoque de gestión de riesgos y criterios de proporcionalidad a la hora de implantar las diferentes medidas. Si me permitís, y en línea con lo que comentaba antes Elena, con respecto a las 3 líneas de defensa, ¿cuál es vuestra valoración sobre la implantación de las 3 líneas de defensa en las organizaciones a nivel general? ¿Creéis que hay aspectos susceptibles de mejora, que todavía queda camino por recorrer para garantizar una perfecta colaboración y coordinación entre las diferentes líneas de defensa y que en algunos casos no se vean, ¿no?, unas como enemigas de las otras, que al final el objetivo es garantizar, ¿no?, la seguridad de la información de las organizaciones? ¿Cuál es vuestra valoración sobre el estado actual de implantación de las 3 líneas de defensa? Aquí os dejo a vosotros que indiquéis lo que consideréis. Por alusiones, si quieres, Vanessa, para mí, y yo creo que lo compartiréis mayoritariamente en este foro, las 3 líneas de defensa no vienen a suponer ningún nuevo paradigma, y pensar que vamos a llegar a un momento de madurez suficiente se me antoja también complicado, ¿vale? Por aquello que decíamos, de la mejora continua y de la evolución tecnológica. Las 3 líneas de defensa, por bien que las tengamos implantadas y que nos hayan permitido, ¿no?, como modelo, pues implantar una metodología que facilita el entendimiento, ¿vale?, de las diferentes patas de la organización que efectivamente persiguen ese objetivo común y que son tanto más eficientes, tanto más coordinadas y alineadas esté su gestión, ¿vale? Este es el modelo formal. Está llamado siempre a una continua evolución y revisión. En la línea 1 va a haber una continua evolución de la tecnología, del perímetro, de tal. En la operación, la amenaza, esas tácticas técnicas y procedimientos de los que comentaba, ¿no? A medida que esto del cibercrimen se sigue profesionalizando, bueno, pues los malos hacen lo suyo, los buenos hacemos lo nuestro, y ya tenemos también información que se comparte y que está perfectamente reglada, que nos permite asociar determinados eventos directamente con determinados adversarios, que si hemos hecho el trabajo previo, pues tenemos más o menos identificado cuáles son los grupos y cuáles son los adversarios que pueden hacer y que están más interesados, al fin y al cabo, ¿no?, en nuestro negocio. Esto, no nos equivocamos, es una cuestión de motivación. Tanto más inviertan en cibercriminales que consigan atacarte, pues más se van a esforzar, igual que los mejores auditores, igual que los mejores ingenieros, al fin y al cabo. Entonces, yo creo que en ese sentido es solo un marco que nos ha facilitado mucho y que yo creo que ya teníamos muchas 3 líneas de defensa, lo que nos permite, sobre todo, para mí la ventaja es ese entendimiento común y favorecer ese marco de colaboración que efectivamente tenemos que conseguir. No sé si vosotros queréis añadir algo más por respecto a este tema. Yo añadiría que sobre todo lo que nos ha permitido es dar orden, ¿no?, al asunto. Entender el orden. Entenderlo, sí, efectivamente. No, es cierto. O sea, ordenar, ¿no? Cada uno, o sea, al final 4 ojos ven más que 2. O sea, si estamos correctamente ordenados y alineados, pues es más fácil que consigamos llevar el asunto, nuestra misión a buen puerto, ¿no? Pero creo que, como cualquier modelo teórico, pues tiene sus carencias, sus fisuras, ¿no? Creo que en el día a día nos debemos de olvidar en cierta medida de esas líneas de defensa. Es decir, cada uno tiene que trabajar y contribuir en lo que considere que verdaderamente aporte, ¿no? O sea, lo que nos permite el modelo de 3 líneas de defensa es ordenar y tener claramente identificadas las responsabilidades de cada ámbito de actuación. Pero luego en el día a día
que exista esa coordinación y cooperación conjunta para llevar a buen término por las misiones que cada uno tenga encomendadas, ¿no? Entonces, yo creo que garantizando esa flexibilidad en el modelo es un buen modelo a seguir en las organizaciones. Yo, por mi parte, creo que esto era necesario. Es decir, el resto de riesgos financieros y no financieros estaban gestionando acorde a los modelos de 3 líneas de defensa. Entonces, no se entendía por parte del supervisor por qué el riesgo tecnológico y el de ciberseguridad tiene que gestionarse de un modo distinto. Entonces, claramente necesitas a alguien que gobierne el riesgo, alguien que lo opere y alguien que lo monitorice. Entonces, a este respecto, el debate más que en si las líneas de defensa son útiles o no, que claramente están generando bastante lío, está luego también en torno a dónde debe estar la función de ciberseguridad, ¿no? Es decir, esa ubicación del CISO en la primera línea y medio, segunda línea, dependencia del CIO, dependencia de quién, ¿no? Entonces, ahí es verdad que sí nos estamos encontrando bastante problemática, ¿no? Pero a nivel de 3 líneas de defensa, yo creo que era necesario. Es decir, cuando ves otros riesgos, dices, oye, es que se gestionan de esta manera, ¿por qué el tecnológico no iba a ser así, ¿no? Entonces, es verdad que a lo mejor nos ha pillado un poco de novedad, pero que tenía sentido que fuera así y ahora toca el acabar de adaptarse. Es verdad que mi visión es muy de sector financiero y banca, ¿vale? Que es ultra regulado, ultra supervisado. Entonces, es verdad que a veces puede tener cierto sesgo al opinar, ¿vale? Pero yo os digo que lo que yo conozco se veía venir y tenía sentido, ¿vale? Totalmente de acuerdo, vamos que... Vale. Claro, es que hay, pues eso. Yo creo que simplemente tienen que terminar de evolucionar y sobre todo no perder el objetivo de lo que buscan, que al final no son funciones aisladas, por así decirlo, sino que al final tienen que trabajar eso conjuntamente para conseguir un fin común, que es mejorar un poco la seguridad y no considerarse eso como son pues eso, líneas separadas que no tienen nada que ver y que, no digo en nuestro caso, pero que en muchos casos pueden tener objetivos diferentes. Entonces yo creo que eso es lo crítico, el buscar ese modelo de colaboración y buscar el mismo fin. Eso es lo fundamental al final, ¿no? Colaboración y coordinación en la búsqueda de ese objetivo común. Para continuar la mesa redonda y cambiando un poco la temática, me gustaría abordar también varias cuestiones relacionadas con temas de regulación. Es decir, me gustaría saber cuál es la valoración que realizáis vosotros de las regulaciones que están siendo desarrolladas y que están entrando en vigor actualmente, ¿no? A nivel europeo. Hablo pues de DORA, de NIS2 fundamentalmente. ¿Cuáles consideráis que son sus principales impactos? Jaime, si te parece, empezamos por ti. O sea, por mi parte la valoración es positiva, o sea, yo creo que nos va a ayudar mucho, porque al final, quieras que no, las ideas y un poco los enfoques son buenos, pero es verdad que las regulaciones tienen ese punto extra, que es que al final cuando estás obligado a cumplir algo, pues hay muchas discusiones que se acaban y te evitan tener que gastar e invertir energía en unas discusiones que no tienen sentido. Entonces yo creo que eso desde nuestro punto de vista, aunque nos quejemos a veces de las regulaciones, que efectivamente el sector bancario es uno de los más regulados, por no decir el más regulado, yo creo que también tienen esa componente positiva, que es que al final pues nos ayudan y nos evitan algunas peleas o algunas guerras que no tienen sentido. Y luego aparte yo creo que están bien tiradas. Y o sea, yo creo que lo que más nos va a ayudar es también un poco a aportar cierto orden y cierta visión exterior, porque al final yo creo que muchas veces las organizaciones al final tienen su visión egocéntrica de qué es la organización y cómo se hacen las cosas ahí, pero no siempre se sale fuera a ver qué es lo que hay en el exterior, qué es lo que está haciendo otra gente. Entonces yo creo que las regulaciones, y sobre todo estas dos en concretas, al final vienen con mucha experiencia ya y ya con temas muy trabajados, y yo creo que vienen a aportar unas buenas prácticas, aunque muchos ya se están aplicando, pero que nos ayudará pues, a tener esa visión común y sobre todo de cara a luego el cómo dar un output tanto a nivel reporting, tanto a nivel de control, etcétera. Pues yo creo que sí que nos ayudará a tener esa visión un poquito más homogénea y bueno, pues evitar trabajos en balde. David, en vuestro caso, ¿qué valoración realizáis de este tipo o cuáles de estas regulaciones y sobre todo cuál consideráis que puede ser su principal impacto? Bueno, yo en primer lugar la regulación siempre creo que es muy positiva. Desgraciadamente suele llegar tarde. O sea, cuando algo se regula es porque algo se ha ido de madre, ¿no? Bueno, pero bueno, ya no es la primera vez que sucede, entonces bueno, estamos acostumbrados a ello, ¿no?
la regulación al final también permite sentar unas bases, ¿no? O sea, un campo de juego común en el que todo el mundo sea capaz de cubrir unos mínimos. Es cierto que a los que ya llevamos tiempo trabajando, ¿no?, en el ámbito de la seguridad, nos dificulta, ¿no?, de alguna manera una nueva regulación, pero por el hecho de que hablan un idioma distinto. O sea, posiblemente las medidas que están proponiendo ya se están llevando a la práctica en las respectivas compañías, pero no de la manera en la que lo proponen, ¿no? Entonces, esa adecuación, lo que comentaba el compañero, ¿no?, te supone invertir mucha energía en algo que es vestir de alguna manera el cumplimiento que tú ya haces, pero lo hacías con tu propio vocabulario, y que te impide poner el foco en otras cosas que verdaderamente pueden ser más relevantes, ¿no? Pero, en definitiva, la regulación siempre es buena y, desgraciadamente, en el mundo de la ciberseguridad, y no sé si los compañeros estarán de acuerdo conmigo, se decide invertir en nuestro ámbito o porque te ha pasado algo o porque viene una regulación que te exige que hagas algo. Entonces, bueno, pues si lo primero no sucede, afortunadamente, y lo segundo viene, pues siempre es positivo para el sector porque ayuda a impulsar muchas de las actuaciones que ya estamos llevando a cabo. Y Elena, ¿cuál es vuestra visión? Sí, yo coincido plenamente. Yo creo que a los profesionales y a los equipos de seguridad la regulación siempre nos ayuda, ¿vale? Sobre el timing de cuando llega o no tal, bueno, pues yo creo que estamos en una línea de mejora. Si bien, ¿no?, el reto es, y ese es el de siempre ante el auditor, ¿no?, asegurar el cumplimiento, que no el cumplimiento, y alinear el cumplimiento hacia una mejora efectiva de nuestros niveles de seguridad. ¿Cuál es el reto ahí muchas veces? Bueno, pues yo creo que la gran palanca que tiene la regulación, lo primero que despierta es que despierta mucho interés, ¿no? O sea, ahora ya nos hemos acostumbrado a que estén los incidentes de seguridad en la prensa generalista, pero es que, claro, después de los incidentes de seguridad han llegado las normas y nuevas regulaciones en materia de seguridad que también están en la prensa generalista, ¿no? Ya todos conocen, y los más altos ejecutivos, los consejeros, tal. Entonces, cuando llega la regulación, siempre hay un momento de explosión de interés donde hay mucha gente haciendo preguntas, pero ¿y entonces cuándo? ¿Vale? Es asemejable realmente a la respuesta del incidente, ¿vale? Pero al final es un boom en el que se despiertan muchos intereses y eso tensiona y reta a los equipos de seguridad, que realmente es verdad que la regulación tiene que conseguir. Y en eso supongo que también tiene que ser un facilitador, ¿no? Hasta qué punto esos términos comunes y esa manera de hacer que mencionaba el compañero es igual en todas las compañías. Yo creo que se está trabajando mucho para asegurar que la norma establece los mínimos, contempla los diferentes modelos de gestión y va construyendo también a nivel normativo un lenguaje común, que esto nos ha pasado mucho a los de seguridad durante mucho tiempo, que además, como nos encanta inventarnos nombres, pues es muy complicado. Entonces, yo creo que reconociendo el reto que supone el empujón, ¿vale? Porque al final eso, cuando sale la regulación, además todo el mundo quiere que se cumpla y que se cumpla ya. Y llama el del traje más alto para decir, no, esto es súper prioritario. Y ahí realmente también hay que... Ahora, como ya todos los coches son automáticos, pero el juego del embrague y el amortiguador, ¿no?, que algunos recordamos, aunque somos chavalines, pues hay que medir un poco el decir, pero jefe, ¿qué queremos? ¿Nos centramos en el cumplimiento o realmente, fíjate, es que está ahí este plazo de adecuación, lo voy a modular así, vamos a ir poco a poco, porque realmente lo que nos importa es mantener siempre, en todo momento, nuestro nivel de riesgo de seguridad en un momento aceptable, ¿vale?, o aceptado por la compañía. Entonces, hay que compaginar eso y facilitar el común entendimiento y la influencia de que esas palabras que nosotros sí ya utilizamos, esos modelos y esas maneras de hacer las cosas, la regulación venga a complementarnos. Y yo creo que en ese sentido sí que hago una valoración de que las nuevas normativas van avanzando en esa línea. Yo cada vez más me encuentro frases en las nuevas normativas que digo, hombre, pues esto, perfecto, no habría podido explicarlo mejor, copio y pego. Hablamos mucho, ¿no?, de la directiva NIS y DORA y el Cyber Resilience Act y todo lo que tenemos a nivel europeo. Yo creo que también en España se está haciendo un trabajo muy fuerte y muy interesante a nivel del Foro Nacional de Ciberseguridad, con publicaciones relativas al buen gobierno también yo creo que muy relevantes y que no me gustaría que nos quedaran fuera de la mesa, como es el Código de Buen Gobierno de la Ciberseguridad, que se publicó en julio de este año. Los que llevamos algunos años ya trabajando en esto de ciberseguridad, a ver, esto es un hito. La CNMV, que nada tiene que ver con la TI, haciendo propio un código de gobierno de ciberseguridad, vale, que no es obligatorio,
todo está claro, pero hacia ahí vamos. Y es un ejemplo de, además, colaboración público-privada, donde a través de un lenguaje, yo creo que muy comúnmente conocido, porque podemos entrar en el debate de qué es el órgano de administración y el órgano de decisión y demás, pero hay muy poco palabreo que abra debate sobre el pero y cómo cumplo esto, sino que es en ese sentido bastante claro y que viene a complementar. El ANIS aporta mucho en cuanto a gobierno, en cuanto a organización, pero sin duda el haber sido capaces también de escalar ese plano para mí me parece muy, muy importante. Cierto. Y Juan, desde tu perspectiva... Desde mi perspectiva, todo lo que aporta son ventajas. A ver, hace años es verdad que tenemos que gestionar sobre la información en base a buenas prácticas, estándares, ISOs y demás, y era un tema más bien voluntarioso por parte del responsable de seguridad. Una vez que la regulación llega y es de obligado cumplimiento, la primera alegría que tenemos es que está bien tirada, como decía Jaime, es decir, ya nos encontramos hace años, en mi caso Banco Central Europeo, cuando sacó el cuestionario de cibercrimen, cómo se basaron directamente en el NIST-CSF, es decir, hay un cambio de paradigma y nos fuimos directamente al gobierno de la seguridad en torno a la cadena de valor del incidente, por así decirlo, ¿vale? ¿Qué nos encontramos? Que la regulación TIC nos protege de nuevos players. Con la PSD3 nos pasa claramente que todo el ecosistema del Open Banking y el Open Finance de golpe trae nueva gente que pasa a consumir datos de nuestros clientes, a participar de los pagos, pero que no tienen las necesidades regulatorias que tenemos los bancos, ¿no? Entonces, a ese respecto nos ayuda muchísimo. Y luego yo creo que es clave, dentro de lo que es DORA y NIS2, el punto de la implicación de la alta dirección, porque si tienen mala diligencia, sobre todo en torno a la gestión y comunicación de los ciberincidentes, pues pueden tener al final impacto penal. Y también creo que es a destacar que tenemos regulación y ya no estamos en el mero cumplimiento de la misma, sino que estamos viendo cómo algunos supervisores están yendo un paso más allá. En tanto en cuanto que tenemos sobre la mesa ahora los ciberestrés test a la banca, estamos viendo cómo DORA nos habla de los TLPTs, ¿no? De estos ejercicios Through Leadership Penetration Testing, donde al final, a partir del propio ecosistema y la evolución de la amenaza, nos están pidiendo que ya no hagamos nuestras pruebas clásicas de ciberseguridad, sino que nos vayamos más allá. Es decir, que ya no es ese cumplimiento de cumplo o no cumplo en base a un checklist, sino que el propio supervisor está invirtiendo muchísimo en, primero, que la regulación sea homogénea, es decir, que no nos pase que nos pasaba antes, que llegaba la CNMV con una directiva de gestión de proveedores y luego no era exactamente igual que lo que te podía pedir Banco de España. Entonces, a este respecto sí que estamos viendo cómo la evolución es, totalmente homogénea y cómo, además de ese cumplimiento basado en evidencia, pues estamos yendo ya a que vengan a casa a probar. Y ahí, Jaime, pues los que estáis a otro lado de la mesa lo tenéis complicado, ¿no? Sí, porque además al final te requiere, que era algo que no hemos hablado, mucho esfuerzo interno. O sea, al final ya no es solo hacer las cosas bien, sino también contarlas y enseñarlas. Entonces es verdad que ahora, antes pues eran checklists que tú llegaban, te mandabas una vez al año, mandabas, y ahora pues no, ahora al final te viene un grupo, se sientan aquí unas semanas, incluso meses, y pues al final tienes que estar no solo haciendo el BAU, sino también un poco demostrando que estás haciendo bien el BAU, resolviendo sus dudas, ayudándoles y demás. Entonces es verdad que claro, eso de cara al consumo de recursos, que siempre nos quejamos de que hay pocos recursos, que encima hay poco talento y demás, pues añades que es verdad, es la única parte que quizá a lo mejor se le puede poner una pega, pero que yo lo veo desde el punto de vista positivo. Al final, como se suele decir, muchas veces aprendes enseñando, entonces al final teniendo esa faceta de tener que enseñarlo y contarlo y demás también te ayuda un poco a mejorar ciertas partes. Pues, es un poco rollo a veces, no nos vamos a engañar, pero bueno, yo creo que en el fondo es positivo. Bueno, la verdad es que habéis comentado un tema, lo has adelantado tú también, ¿no? A nivel regulación, la necesidad de armonización de regulaciones, no solamente a nivel europeo, sino a nivel internacional. Yo creo que en eso se está avanzando. Estamos avanzando en temas también de colaboración público-privada, que lo adelantaba antes Elena también, que eso también es una parte importante. El tema de compartición, ¿no? de información sobre incidentes de ciberseguridad,
que también se contempla en alguna de estas regulaciones, también nos va a permitir, ¿no?, avanzar en la lucha contra el cibercrimen, por lo que la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado. Es decir, la regulación es exigente, el objetivo no es cumplirla, es decir, no es tener ese check de cumplimiento, sino utilizarla como una oportunidad para mejorar, ¿no?, para esa mejora continua de la gestión de la seguridad de la información y, sobre todo, también lo que comentabas tú antes. Al final es una palanca que tenemos para evitar discusiones y para que realmente la alta dirección sea consciente de que proyectos que estamos comentando desde las áreas de seguridad que era necesario abordar y que quizás nos estaba costando que entendiesen, ¿no?, esas necesidades, son proyectos que ahora, por el hecho de ser regulatorios, pues ya no se discuten, con lo que yo creo que eso también es una lectura positiva. También es cierto que aquí en esta mesa estáis representadas grandes organizaciones, sector financiero, que es uno de los sectores más regulados de la economía, sector seguros, está también Indra, es decir, son grandes empresas. Quizás para pequeñas y medianas empresas el impacto sea menor porque probablemente su nivel de seguridad o de madurez de seguridad era menor, entonces el esfuerzo de implantación de estas regulaciones será mayor, pero yo también entiendo que es también una oportunidad, ¿no?, una forma de identificar cuáles son los aspectos más relevantes desde un punto de vista de gestión de riesgos, cuáles son las medidas más relevantes y qué manera priorizar, ¿no?, los recursos de los que dispongo para implantar medidas que me permitan gestionar de una manera efectiva dichos riesgos. O sea que, por mi parte, totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado. Y ya para finalizar, nos quedan simplemente unos minutillos. Me gustaría haceros una última pregunta sobre uno de los principales riesgos a los que tienen que hacer frente las organizaciones en la actualidad. Lo hemos adelantado, que son los riesgos asociados a los proveedores de servicios. Y en este sentido me gustaría plantearos dos cuestiones. Por una parte, ¿cuál consideráis que es la situación actual en relación a la gestión de riesgos por parte de las organizaciones? Y por otra parte, ¿qué medidas consideráis que tienen que ser especialmente tenidas en cuenta para mitigar los riesgos derivados de estos terceros de la cadena de suministro? David, si te parece, empezamos por ti en este caso. Pues realmente creo que en este ámbito a día de hoy no hay orden. No hay orden. Es un asunto muy complejo, es un asunto en el cual yo creo que requiere la colaboración entre diferentes compañías, sectores, la colaboración público-privada. Es decir, yo pongo el símil de la industria alimentaria, ¿no? O sea, si tú eres un fabricante, quieres sacar un nuevo producto, una nueva leche al mercado, pasas 50.000 controles previos antes de que verdaderamente puedas comercializarlo, ¿no? En el mundo, en la sociedad general o en la industria privada, cualquiera puede ser proveedor tuyo, ¿no? Y desde el que te monta los aires acondicionados hasta el que te carga los extintores, hasta el que sea, te puede generar riesgos, ¿no? Nadie modera eso. Sí que es cierto que la regulación, lo que hemos dicho antes, ¿no?, va a impactar no solamente a gran empresa, sino también a mediana y pequeña empresa, ¿no? Y va a llegar a unos ciertos límites base con los que todos más o menos vamos a poder hablar el mismo idioma y a tener pues ciertas garantías, ¿no? Pero lo que sí que creo es que a día de hoy estamos haciendo cada uno la guerra por nuestra cuenta. Cada uno somos clientes y proveedores al mismo tiempo, rellenando cientos de cuestionarios anualmente en función de que yo no entiendo muy bien si llegan a algo verdaderamente o no, o simplemente es por poner un check de que verdaderamente estoy haciendo ese control, cuando lo que creo que debería ocurrir es algo como lo que está ocurriendo en banca, aunque no se está explotando quizás lo suficientemente bien, ¿no? Ellos tienen un acuerdo donde crean una plataforma común que se llama Pinnacle, donde los proveedores se suscriben a ella, pasan un proceso de auditoría, ahí están sus resultados y cualquiera dentro de ese foro puede consumirlos, entenderlos, aproximarlos a su metodología, a su manera de entender el riesgo y de gestionar el riesgo en tu organización. Pero al proveedor se le ha evaluado una única vez y el resto simplemente nos beneficiamos de ese trabajo que se ha hecho previamente, ¿no? Entonces, creo que es algo que no solamente debería estar en el ámbito bancario, debería extenderse a todos los sectores y al final un proveedor es uno único que presta servicio a múltiples sectores, a múltiples ámbitos de actuación y no puede ser medido con diferentes dimensiones porque el riesgo es el mismo, ¿no? O sea, entonces, yo creo que es necesaria mayor colaboración público-privada, o sea, por la parte alimentaria que decía antes, es decir, alguien tiene que chequear, y privada en el sentido de compartir información, de auditar una única vez a los proveedores, de que cada uno se lo lleve a su terreno, etc. ¿no? Elena, desde tu perspectiva, ¿cuál consideras que es el estado actual en esta materia? Bueno, yo creo que lo que es la gestión y la extensión de nuestros modelos a toda nuestra cadena de suministro, pues siempre es una línea en la que siempre podremos hacer más, ¿vale? Pero el esfuerzo no es infinito, o sea, el presupuesto tampoco. Hablábamos antes de los profesionales de ciberseguridad y ahí es verdad que el reto vuelve a ser un poco el entender.
no todos los proveedores son iguales, ¿no? Entiendo que ahí el compañero lo que estamos hablando es la necesidad de reconocer diferentes niveles de estandarización y aseguramiento de diferentes principios, sobre todo también para los grandes proveedores que vamos a terminar teniendo todos, ¿vale? Y eludiría entrar en temas más complejos relativos a la soberanía, el posicionamiento, dónde estamos, a quién le estamos dando qué y hasta cuándo, que cada vez nos van a ir pidiendo más. Pero al final yo creo que tenemos que volver a mirar adentro, ¿vale? Dentro de las organizaciones. Tenemos que entender cuál es nuestra cadena de suministro, entender cuáles son nuestros proveedores y cuál es el valor que aporta cada uno de esos proveedores. Por supuesto, hay que extender unos mínimos, pero los mínimos también, no nos olvidemos, estamos en un contexto de riesgo y de apetito al riesgo nuevamente. Entonces, si un proyecto decide subcontratar a X, porque además le va a dar una eficiencia, una rapidez, un tiempo, tal cual, pero resulta que no tiene la madurez que tiene en ciberseguridad. Lo que no tiene mucho sentido es que seamos stoppers, los equipos de seguridad, que tenemos que estar alineados con el negocio. Tenemos que acompañarles en esa toma de decisión y darles las mejores pautas, ¿vale? Pero ahí hay mucho recorrido en entender las diferentes tipologías de proveedores y, al fin y al cabo, cuál es nuestro nivel de interrelación con ellos, cómo contribuyen a nuestro riesgo, ¿vale? Contribuyen a nuestro riesgo porque realmente están dentro de nuestra oficina, como decíamos antes, y entonces es uno más. Y hay que entrar a ver realmente ese servicio profesional externo, cuál es el dispositivo, cuál es su identidad, cómo gestiono directamente también a ese nuevo perímetro, o si estamos hablando de sencillamente fábricas, servicios que lo que tienen es acceso a una determinada información que es perfectamente identificable y que, por lo tanto, hay que ver cuál es la mejor manera, ¿vale? ¿Qué es más eficiente? Obligarle a cumplir X políticas que le van a destruir ahora mismo su modelo de negocio, y ahora pasamos a la oportunidad de la industria española para la PYME, o asumir que no les voy a dar la información, sino que lo que voy a hacer es encontrar la mejor manera de que la consuman y la tengan disponible durante el tiempo que realmente la necesitan. Y pues vuelvo al principio de necesidad de conocer. Ahí hay que medir mucho, la regulación nos puede ayudar mucho, hay grandes proveedores sobre los que coincido plenamente que tenemos que trabajar y hay mucha eficiencia en la que trabajar ahí. Y luego está el reto de nuestro tejido industrial, de nuestro tejido empresarial, ¿no? En España, con ese volumen de pymes, en el que, bueno, yo creo que ya a nivel de política pública esa sensibilidad se ha entendido. La ciberseguridad, hemos hablado mucho, ¿no? De la oportunidad para el cibercrimen, del reto que suponen para la empresa, de la carencia de profesionales, y esto embarca con la oportunidad industrial y empresarial que se nos presenta. O sea, ahora mismo las empresas consumen ciberseguridad y en el futuro van a tener que consumir cada vez más ciberseguridad. Ahí el reto de la industria española, que parte de un posicionamiento yo creo que bastante favorable y habiendo demostrado pues unas capacidades, yo creo que nos deberían de enorgullecer a todos. Sí que es cierto que tenemos que conseguir que esa industria de la ciberseguridad se redefina y se adapte para dar las mejores soluciones como proveedores, además, nuevamente, a todo ese tejido empresarial, y ahí hay trabajo todavía por hacer para acompañar a ese, ¿no? Lo decía el business case y el caso de negocio y el modelo de negocio de una compañía. No puede ser que la ciberseguridad, por el hecho de trabajar para un grande que tiene una política de seguridad súper madura, tenga un impacto en el corto plazo en la propia rentabilidad de la pyme, para la que a priori trabajar para un grande era una oportunidad de negocio. Entonces yo creo que ahí hay que dar herramientas facilitadoras tanto por parte del contratante como por esa posibilidad de desarrollo de negocio que hay en el tejido empresarial de la ciberseguridad en España. Totalmente de acuerdo. ¿Y tú, Juan, destacarías algún aspecto adicional, tanto sobre la situación actual como sobre medidas adicionales, ¿no?, que serán necesarias? En la situación actual, yo creo que está demostrado que más del 50% del riesgo lo tenemos puertas afuera, que está claro que nuestros proveedores soportan muchísimo riesgo y que tenemos que entender lo que hemos dicho antes, y justamente Esther lo está diciendo, y es el protagonismo de cada proveedor en nuestra cadena de valor. Al final, qué riesgos estamos delegando sobre ellos. También nos ocurre que están luego los proveedores de nuestros proveedores, es decir, cómo es esa propia gestión y cómo se va complicando. A nivel de medidas, pues oye, entendimiento del riesgo, claramente contratos, acuerdos de nivel de servicio, monitorización y auditoría, es decir, que es volver sobre lo mismo. Pero es que realmente el fallo en el proveedor es un riesgo grande en privacidad, claramente, en ciberresiliencia, puede ser fraude, impacto económico, comercial y sobre todo sobre los intangibles en la reputación. Entonces, que a este respecto pues es una asignatura incómoda, pero más que necesaria. No sé, Jaime, no sé si quieres añadir tú algo más. Totalmente de acuerdo con ellos.
simplemente añadir el que yo creo que también hay que meter, o sea, cuando haces esos análisis de los proveedores y entenderlo, que ahora mismo yo creo que en muchas organizaciones o sea, no valoran el riesgo que supone de seguridad a la hora del proveedor. O sea, me refiero, al final siempre como que es lo estándar es centrarse en precio, funcionalidad, depende un poco de lo que busques la empresa y además tirará más a funcionalidad, a precio o al revés, pero yo creo que tenemos que meter una tercera componente que es precisamente qué riesgo te incluye. Porque al final, tanto desde el punto de vista de lo que es lo que le estás delegando, como qué visión te trae, porque hay ciertas empresas que de por sí a lo mejor no tienen mucho interés para determinados actores, pero que al final se pueden ver afectados por incidentes de algunos de sus proveedores que sí que son mucho más interesantes. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta y que añadir. Y iba a decir otra cosa que se me olvidó. Os voy a pedir una reflexión final, o sea que simplemente para finalizar, sí que me gustaría que una reflexión final que podáis hacer sobre las materias que hemos tratado en esta mesa redonda, sobre gestión de riesgos de ciberseguridad. Empiezo por ti, Elena, si te parece. Bueno, pues yo por hacer también un poco el guiño al eslogan de la jornada y así daros también la enhorabuena por la iniciativa, como siempre. El ecosistema de la ciberseguridad, todo evoluciona el ecosistema, que el riesgo le acompañe. Muy interesante y muy necesario también. No sé, desde tu punto de vista. Yo sobre todo una visión positiva, ¿no? El riesgo siempre lo vemos como algo negativo, pero hay que entenderlo también como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para hacer mejor las cosas, para poder ser más proporcionales a la hora de aplicar pues, nuestras diferentes aproximaciones. Entonces, riesgo y oportunidad son sinónimos y así creo que nos tenemos que quedar todos con ellos. Juan. Sí, yo creo que estamos viviendo un momento muy bonito en cuanto al nivel de madurez que estamos viendo en las regulaciones y al estado del arte de la ciberseguridad. Entonces, simplemente diría que lo sigamos disfrutando, porque la verdad es que es apasionante. Una visión muy positiva, que por cierto yo también comparto. Y Jaime, para finalizar. Lo mismo, yo creo que es un sector y un momento del tiempo que es ideal, o sea que siempre yo creo que muchas veces nos viene a la mente, y si hubiera estado no sé dónde y si hubiera hecho no sé qué, y ahora estamos en el momento ideal. Yo creo que es el momento perfecto, la situación perfecta y todo perfecto. Y de cara a los riesgos, pues yo creo que eso, como decía David, es algo positivo. Un riesgo al final es una oportunidad, tenemos que aprender a vivir con ellos y sobre todo a sacarles el mayor provecho que podamos. Pues hemos agotado el tiempo previsto para la mesa redonda, de manera que voy a dar por finalizada la misma. Ha sido una mesa redonda sin duda con reflexiones muy, muy interesantes y simplemente daros las gracias de nuevo a todos por haber aceptado la invitación de ISACA Madrid para participar en el Congreso. Muchas gracias.